Esto algunos ya me lo han escuchado decir 200.000 veces, pero me parece que está bueno refrescarlo. Sobre todo porque ahora me gustaría que lo comparáramos con las características que los especialistas dicen tiene el aprendizaje basado en proyectos. Y si ustedes leen esa lista en donde se habla de proyectos centrados en los estudiantes, dirigidos por ellos, en torno a problemas del mundo real, con contenido significativo y observable en el entorno, con objetivos relacionados con el proyecto educativo, con conexiones entre lo académico y los saberes para la vida y el trabajo. Bueno, dígame si hay algún punto que no cubramos. Todos los buenos proyectos de aprendizaje-servicio son aprendizaje en base a proyectos. Y por lo tanto, todas las cosas que nos están diciendo los grandes investigadores, todas las charlas TED que nos dicen que tenemos que dejar de ser docentes aburridos y que tenemos que innovar, bueno, los que estamos haciendo aprendizaje-servicio venimos haciendo esto desde hace muchos años. Y tenemos que hacerlo con conciencia de que todo lo que la investigación muestra que es el impacto positivo en los aprendizajes, del aprendizaje basado en proyectos, nosotros podemos decir cumplido, cumplido, cumplido. ¿Sí? El otro día, por curiosidad, entré en la página web del Ministerio de Educación de Argentina, que tiene toda una sección sobre aprendizaje basado en proyectos, en Educar, y ponían algunos ejemplos de buenas prácticas de aprendizaje basado en proyectos. Y como estamos desarrollando un proyecto de aprendizaje-servicio en las artes, me gustó este proyecto que se llama Artómico, en donde en una escuela, que es un centro polivalente de artes en Ushuaia, claro, interesar a los artistas en la tabla periódica y en aprender química, me imagino que debe ser bastante difícil. Y entonces, con mucho ingenio, a los docentes se les ocurrió generar un proyecto en donde los estudiantes construyeran una tabla periódica virtual, hay un sitio web al que pueden acceder y donde está disponible al público, en donde los estudiantes asociaron cada elemento de la tabla periódica a una obra musical, a una obra pictórica, a una reflexión artística, a una expresión artística, y entonces reconstruyeron y resignificaron la tabla periódica desde una perspectiva artística. A ver, es un precioso proyecto. Seguramente aprendieron mucho más de física y de química de lo que hubieran aprendido del modo convencional. Incluso este proyecto tiene una cierta proyección más allá de la escuela, porque los estudiantes pusieron esta tabla periódica a disposición de otras escuelas que quieran usarla. Pero yo soy mala y entonces voy a compararla con otro proyecto, porque las comparaciones son odiosas, pero cada tanto uno puede hacer alguna. Y entonces quería contar y presentar, para quienes no estuvieron en los seminarios anteriores, que los conocieron personalmente, una de las escuelas que estamos acompañando con el programa de arte y aprendizaje servicio es el Colegio Secundario de Arte de Tilcara, en donde estudiantes, en su mayoría de origen colla, están no solo aprendiendo a tocar los instrumentos originarios, están aprendiendo a repararlos y a fabricarlos con una finalidad muy precisa. En la quebrada de Humahuaca, las bandas de sikus, para los que no conocen, son esas flautas raras que están ahí en la foto del medio. Las bandas de sikus tienen el mismo sentido de lugar de encuentro de los jóvenes, de lugar de pertenencia, que para los brasileños puede tener la escola do samba y para los uruguayos y los rioplatenses en general la murga. Es un espacio de pertenencia comunitaria y es un espacio de identidad muy fuerte. Y los ancianos que saben fabricar sikus están muy ancianos. Entonces, los jóvenes de la Escuela de Artes han decidido convertirse en luthiers, en fabricantes de instrumentos musicales originarios, pero además en organizar talleres para que otros adolescentes de la quebrada
aprendan a fabricar sus sikus, a veces con materiales tradicionales, a veces con caños de plástico porque estamos en el siglo XXI. Y me encanta la foto del medio porque es un alumno que está afinando el siku. Es una afinación muy sofisticada porque es una escala tonal pre-occidental y por lo tanto diferente de las escalas tonales que conocemos habitualmente. Los chicos fueron al locutorio, descargaron una app en sus celulares y con el app de sus celulares que tiene ahí está afinando el siku para que la afinación del siku sea precisa. Me encanta esta experiencia porque tiene todas las características de una buena práctica de aprendizaje-servicio. Y es al mismo tiempo un excelente proyecto. Es un proyecto que está centrado en la actividad de los alumnos sobre una temática que motiva a los estudiantes, que aprenden lo que tienen que aprender en una escuela de arte, pero al mismo tiempo que tiene un profundo impacto. Y en este momento tienen un taller en donde están viniendo gente de toda la quebrada a aprender a hacer sus sikus. Podría contar infinidad de proyectos, también a nivel universitario. Acá hay futuros diseñadores industriales que están trabajando con artesanos para diseñarles nuevos productos, para que tengan nuevos productos de diseño más moderno para salir de las artesanías más trilladas. Cada uno de ustedes tendría seguramente montones de proyectos para contar. Pero vamos a decir también esto, así como hay proyectos que son extraordinarios, también no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se llama proyecto es en realidad un proyecto. Yo estuve explorando y encontré un sitio web que no voy a mencionar porque se dice el pecado pero no el pecador, un sitio web financiado por la Comunidad Europea en donde se reúnen ejemplos de buenas prácticas de aprendizaje basado en proyectos. Y entonces, buscando proyectos, encuentro uno para primaria sobre el agua, tema clásico. Y entonces encuentro que la actividad que se propone es, el docente muestra en una pantalla electrónica, por supuesto, contenidos que descarga de la web de la institución, y entonces el docente explicará la información que aparece en cada pantalla. Consigna, presta mucha atención a las explicaciones. Tu tarea, dije, bueno, ahora viene el protagonismo, consistirá en tomar nota de cada uno de los contenidos conceptuales que el docente exponga en la presentación con su correspondiente explicación. Pero eso sí, las notas las tomarás en un documento de texto que enviarás al docente por correo electrónico. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me suena que vendría a ser lo mismo de mi señorita Susana de primer grado en 1963, pero con computadoras. Entonces, se presenta como aprendizaje basado en proyectos, pero en realidad la mecánica viene a ser lo mismo. Estate sentado y toma nota. Y lo que dice el docente es lo que tenés que aprender y tomar nota y prestar mucha atención. Con el aprendizaje basado en proyectos pasa esto, y la verdad es que nos pasa también a veces con el aprendizaje de servicio. Yo digo, como dice el dicho, que no son todos los que están ni están todos los que son, porque hay docentes que inventan el aprendizaje de servicio y hacen proyectos maravillosos, pero como son docentes de veterinaria, de ingeniería, de derecho, que no están muy familiarizados con la terminología pedagógica, lo llaman como quieren. Pero también empiezan a aparecer gente que llama aprendizaje de servicio porque puede ser que esté de moda en algún lado, cosas que capaz no son para tanto. Por eso me parecía que era importante volver a esta reflexión
de hace muchos años de Robert Simon, de decir, para que sea aprendizaje-servicio, tiene que haber al menos un poquito de aprendizaje y al menos un poquito de actividad de servicio. Pero tenemos que ser conscientes de que en el devenir de un proyecto a veces nos sale mejor el aprendizaje y a veces nos sale mejor la actividad solidaria, que a veces tenemos mucho peso puesto en la actividad solidaria y no tanto en el aspecto de aprendizaje, y a veces tenemos mucho aprendizaje pero no tanto impacto real en la vida de la comunidad. Entonces, es siempre un devenir, pero me parece importante reconocer que más que el aprendizaje y el servicio solamente, si no están el aprendizaje, el servicio y el protagonismo de los estudiantes, no es verdadero aprendizaje-servicio y corremos el riesgo de convertirlo en una tarea más que sea, niños, este año la escuela va a ser un proyecto solidario. Tomen nota y les vamos a explicar qué es lo que van a hacer. Y eso no vendría a ser, ¿sí? Entonces, como vimos, el aprendizaje en base a problemas dice que hay que trabajar sobre problemas de la vida real. Pero desde el aprendizaje en base a proyectos se puede abordar las problemáticas de la vida real de distinta manera. Los estudiantes de arquitectura pueden hacer maquetas sobre el edificio del mañana y tener toda la fantasía que quieran porque total no tienen que construirlo. Y hay algunos proyectos muy típicos que son de aprendizaje basado en proyectos. Yo rescato dos que son dos clásicos. Uno es el horno solar para hacer panchos. Indudablemente motiva a los estudiantes porque aprender física sabiendo que después vas a comer panchos es mucho más motivador. Y después un proyecto que es un clásico de la primaria norteamericana que es hacer el volcán y hacemos el concurso de a ver quién hace el volcán más realista y más lindo para la Feria de Ciencias. ¿Sí? ¿Son aprendizaje en base a proyectos? Sí. ¿Abordan problemáticas de la vida real? Sí. Pero no abordan la problemática de la vida real como se aborda desde el aprendizaje-servicio. En donde, cuando en arquitectura hacemos aprendizaje-servicio, estamos construyendo de verdad. La foto es de estudiantes de una escuela técnica de Chile que como parte de sus pasantías acuerdan con las comunidades mapuche cuáles son sus necesidades constructivas y las construyen de verdad. ¿Pasan por el plano? Sí. ¿Hacen la maqueta? Seguramente, pero después van y construyen de verdad. ¿Se puede hacer el horno solar para salchichas? Sí, es muy divertido. Pero muchas escuelas y universidades hacen los paneles solares de verdad para que lugares que necesitan energía renovable puedan tenerla. ¿Trabajamos sobre los volcanes? También trabajamos sobre los volcanes. Y esto por ahí merece alguna explicación porque puede sonar que ya me estoy delirando un poco demasiado. Muchos recordarán en el 2011 la erupción del volcán Puyehue de Chile que cubrió a muchas zonas de la Patagonia de tremendas capas de ceniza que hacían que el ganado no pudiera pastar, que fuera muy difícil respirar y que dejó, en este caso, cubierta de ceniza a una de nuestras ciudades turísticas más emblemáticas, la ciudad de Bariloche. La primera reacción a la tormenta de cenizas fue, cuando pasó la erupción, salir a barrer las cenizas para recuperar los espacios públicos y hubo más de 1000 ciudadanos de Bariloche que salieron a limpiar su ciudad después de la erupción. Y esta es como la solidaridad más básica. Hubo una escuela y también estudiantes universitarios y docentes universitarios que se plantearon el día después, que siempre es el más difícil, porque cuando es la emergencia estamos todos. Cuando pasó la emergencia y queda el problema ambiental de qué hacemos con esta tonelada de cenizas que nos quedó apilada en la región,
Los estudiantes y docentes de la Escuela Técnica Nehuen Peumán en Bariloche, no sé si están los de la Nehuen Peumán, ¿llegaron? No pudieron llegar. Bueno, lo que hicieron fue esto. La escuela está situada en lo que en argentino se llama una villa, y en términos políticamente correctos, un barrio con viviendas precarias. Decidieron que las cenizas podían servir para solucionar dos problemas con una sola solución. Con las cenizas se hicieron ladrillos para que la gente del barrio que tiene viviendas precarias pudiera construir su casa con ladrillos que no costaban nada. Y entonces armaron una prensa para construir ladrillos y con una fórmula que desarrolló la universidad tienen producción de coladrillos con las cenizas del volcán, que ahora son paredes de casas del barrio, ¿sí? A mí me parece importante decir, cuando la pedagogía del aprendizaje-servicio decimos que es aprendizaje en base a problemas, no estamos diciendo aprendizaje en base a diagnosticar los problemas. Estamos diciendo aprendizaje en base a tratar de solucionar los problemas. Y por eso es mucho más efectiva como pedagogía que simplemente abordar a los problemas de manera diagnóstica o de manera teórica. No es un concurso, pero si ustedes ven en la bibliografía cuáles son las etapas del aprendizaje en base a proyectos, van a ver muchas cosas que no son familiares. Hay una selección de un tema, hay preguntas guía, hay equipos colaborativos, se definen objetivos, el producto a desarrollar, se planifican las tareas, se investiga. Y se nos dice que en un proyecto de aprendizaje en base a problemas se termina con un debate y feedback entre grupos y una presentación pública. El aprendizaje en base a problemas tiene muchos puntos en común con el aprendizaje-servicio, pero la diferencia es que se puede hacer aprendizaje en base a problemas sin salir de la burbuja de la institución educativa. Nosotros podemos investigar sobre el problema de la contaminación ambiental y terminar dándole una charla a los padres o a los vecinos como mucho, y ahí termina la historia. En cambio, en las etapas de un proyecto de aprendizaje-servicio, que no me voy a detener porque ustedes tienen en la bolsa una linda publicación que habla del itinerario para hacer los proyectos, en el itinerario del aprendizaje-servicio hay dos momentos en donde es indispensable salir de la burbuja, en donde es indispensable salir del marco de seguridad del aula y tomar contacto con la comunidad. El momento en donde definimos el problema no se define entre el docente y los estudiantes. Lo definimos habiéndole preguntado a la comunidad de qué se trata. Es un diagnóstico participativo. Y cuando salimos a hacer el proyecto, es colaborativo, no solo porque trabajamos en equipo, sino porque trabajamos con la comunidad. Y ahora vamos a volver sobre este tema. Para los que no están familiarizados con el itinerario, les recomiendo, además del material que tienen en la bolsa, hay un video muy lindo que hicieron los colegas de CRES del Uruguay, donde se ve paso por paso un proyecto real de chicos de una escuela de artes y oficios de la periferia de Montevideo, en donde interactuaron con sus vecinos, con el municipio y terminaron generando una plaza y construyendo los juegos para la plaza en un lugar que antes era un baldío. Entonces, entrando en la parte final / central de la presentación, ¿qué también planificamos los proyectos de aprendizaje-servicio? El aprendizaje en base a proyectos nos puede dar algunas pistas. Y yo voy a retomar algunas de estas letras, la del protagonismo estudiantil, la que habla del trabajo colaborativo y las que hablan del tipo de conocimiento que se desarrolla en los proyectos. Y empiezo por la P del protagonismo de los estudiantes.
Todos los que venimos de la docencia hemos hablado, escuchado, leído sobre la centralidad del sujeto que aprende. Que esto todos sabemos que es muy lindo decirlo, pero que de ahí a que suceda en la práctica no siempre es tan fácil. En el caso del aprendizaje-servicio, se tiene que verificar sí o sí el protagonismo de los estudiantes. Y es un protagonismo que yo calificaría de protagonismo ciudadano, porque no es solo un protagonismo que tiene que ver con que aprenden haciendo, aprenden participando y aún desde muy chiquitos pueden hacer ejercicio de la ciudadanía. Yo traje estas dos fotos a colación, son de dos proyectos que se han presentado en seminarios anteriores. Uno es un jardín de infantes, sala de niños de 5 años, que con su maestra y con sus familias decidieron convertir un baldío que se había inundado en una plaza para la comunidad. Es una comunidad donde hay alto porcentaje de población mapuche y por eso de ahí la bandera que está atrás. Los niños del jardín hicieron una presentación a la asamblea de vecinos para presentarles el proyecto de plaza y por qué habían pedido al municipio que llamara a la plaza La Colorada. La Colorada tiene toda una historia, es una pulpería donde dicen que un cacique hizo un combate con Martín Fierro, bueno, hay toda una historia. Que los chicos explicaron y justificaron de por qué querían que la plaza se llamara La Colorada. Y hubo una votación y la plaza ahora se llama La Colorada y está en el circuito turístico de la localidad de Los Toldos. A mí me encanta ver a esos niños que tienen 5 años, pero que ya están, para usar la palabra trillada, empoderados suficientemente como para presentarse delante de su comunidad y explicar lo que ellos quieren para su comunidad. Como en la otra foto son estudiantes de una secundaria de Mendoza que están presentando ante la legislatura de la provincia el proyecto de investigación y de diseño técnico que hicieron para proponerle a la provincia un sistema que abarataría enormemente la manera en que la provincia limpia las acequias que llevan el agua a los productores de Mendoza. No sé si la legislatura prestó la atención que se debía, pero los estudiantes ejercieron su derecho ciudadano de mostrar que había alternativas mejores a los sistemas que se utilizan actualmente. Entonces, me parece que es importante darnos un momento para reflexionar en qué medida nuestros proyectos permiten efectivamente que nuestros estudiantes sean sujetos activos de su aprendizaje. En qué medida les damos el espacio para que puedan explorar la realidad por sí mismos, que puedan investigar seriamente la problemática a abordar, que usen todo el Google que quieran para investigar todo lo que necesiten y que aprendan a descubrir sus capacidades, a confiar en ellas y a desarrollarlas. Un relato que es recurrente de las buenas prácticas de aprendizaje-servicio es la de niños y adolescentes que no sabían que eran capaces de hacer cosas grandes y que hubo un docente que confió en ellos y que también corrió el riesgo de darles el espacio para que se equivocaran y para que hicieran cosas grandes. El protagonismo, como decíamos, es un protagonismo que implica no solo el aprendizaje por sí mismo, sino una participación cívica y social que tiene que ser asumida en forma crítica y en forma responsable. No podemos largar a los chicos a la realidad de cualquier manera, porque sería irresponsable. Es una salida que es acompañada por los adultos cuando se trata de niños y adolescentes y que incluso cuando se trata de jóvenes adultos tenemos que acompañar que sea una salida reflexiva, que sea crítica, que sea responsable. Y por eso la reflexión sobre la práctica es un elemento distintivo de un buen proyecto de aprendizaje-servicio. Porque queremos formar una generación de grandes ciudadanos, no una generación de activistas ingenuos.
Yo a veces veo ciertos carteles de entusiasmo adolescente en donde vamos a cambiar al mundo porque estamos juntando la tapita de plástico de la gaseosa. Y está bien y está bueno que los adolescentes tengan el ímpetu y quieran cambiar el mundo, pero es parte de nuestra responsabilidad como educadores acompañarlos para que sepan que no se cambia el mundo en un día, que no se cambia el mundo en un clic, que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, que lleva volver a empezar, que no es así de fácil. Y al mismo tiempo acompañarlos en su entusiasmo y que con su entusiasmo nos lleven adelante a nosotros, que a veces se nos gasta el entusiasmo. Y también que hay que aprender a que nos vamos a equivocar. Porque cuando uno aprende de memoria para la prueba, sabe enseguida que la respuesta correcta es la C. En cambio, en la realidad no es un multiple choice. La realidad tiene la mala costumbre de desacomodarnos y a veces nos vamos a equivocar y a veces con la mejor de las intenciones nos vamos a equivocar. Y entonces es necesario que reconozcamos que parte del aprendizaje en el aprendizaje servicio es aprender a equivocarnos, a corregir nuestros errores y a volver a empezar. Que dicho entre paréntesis es uno de esos aprendizajes para la vida que a todos nos vienen bien.